Muy buenos días con todos los participantes. Reitero el saludo y bienvenida a todos ustedes. Hoy día vamos a desarrollar ya la última sesión de nuestro curso. Como se ha comunicado por interno, entonces ya ustedes tienen de conocimiento. Hoy día estamos cerrando en el caso de gestión de datos dinámicos. Bien, entonces aquí te he compartido los recursos. Son archivos relacionados con la temática del día de hoy, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Y también en este caso tenemos por aquí lo que es creación de reportes y dashboard. Bien, entonces eso es lo que vamos a trabajar en la primera parte. Bien, y vamos a hacer una introducción breve a lo que son los reportes y dashboard para no de repente hacerlo tan extensa esta reunión. Bien, entonces el énfasis va a estar aquí en el punto 4. Muy bien, entonces ustedes pueden descargar los recursos como pueden haberlo ya revisado dentro de la carpeta de trabajo. Por aquí tengo los materiales ya descargados y siempre recordarles que van a estar enumerados, ¿bien? Entonces van a estar enumerados para hacer una secuencia un tanto más interesante. ¿Listos? A ver, por aquí tenemos entonces en cuanto a los documentos. A ver, por favor, voy a dejar de compartir un momento. ¿Me pueden confirmar si todo va bien? Hasta ahora se escucha. ¿Sí? En el chat. Muy buenos días nuevamente. Si se escucha, me indican, por favor. Bien, genial. Entonces vamos ahora sí a comenzar con nuestro trabajo. El chat está habilitado, gracias por aquí. Lorena nos ha puesto un icono. A ver, esta actividad solamente un poquito para reforzar lo de la clase pasada. Bien, habíamos visto en una parte de lo que era el trabajo con filtros avanzados y solamente vamos a mencionar esta parte. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos hacer tablas dinámicas, muchas veces tenemos que hacer resúmenes, tenemos que hacer cuentas, tenemos que hacer consolidados y obviamente que hacerlo, por ejemplo, con filtros sería una opción y tal vez aplicando por ahí otras herramientas. Entonces, este tema de filtros, aquí un poquito para reforzar simplemente ya con algunos ejemplos que ustedes ya conocen, entonces no vamos a hacer filtros ahora, sino simplemente para recordar. Por ejemplo, cuando trabajábamos filtros, teníamos que trabajar con una tabla. De esta tabla, importante en este caso, teníamos algunos criterios, ¿verdad? Teníamos, por ejemplo, queremos filtrar una pequeña tabla donde tenemos empleados, departamentos, nombre, apellidos. Queríamos filtrarlos solamente por ejemplo, por departamento, ¿no? Por un departamento en exclusivo, en este caso específicamente departamento finanzas. Entonces, si nosotros queremos hacer esto, tendríamos que, de la lista, en este caso, de empleados, tendríamos que mostrar solamente los de finanzas, ¿no? En este caso sería Juan Carlos, vamos a ponerlo por aquí. A ver, ahora sí. En este caso, si nos dicen, ¿no? Solamente finanzas, tendríamos que filtrarlo. Y tenemos por aquí finanzas, este de aquí, este de acá, y este también ahí. Entonces vamos a ir haciendo los filtros. Imagínate que tengamos que hacer no solamente por un campo, sino que tenemos varios campos. También se podrían hacer, ¿no? Entonces una facilidad, una ventaja que tiene trabajar con lo que es tablas dinámicas, es que podemos hacer nuestros cuadros de una forma más organizada, más dinámica, más rápida, ¿bien? Entonces no vamos a demorar mucho, incluso aplicando funciones. Las funciones principales que ustedes ya conocen las vamos a aplicar de una forma más sencilla. Bien, entonces aquí vamos ahora sí, habiendo hecho esa aclaración, vamos entonces a ver en el archivo 2, donde dice en este caso, tablas dinámicas. Como recordarán entonces, si bien en una hoja de cálculo puedes incluir mucha información y aplicar los filtros, filtros básicos, filtros automáticos, ¿no? Filtros avanzados, no es siempre fácil analizar detalladamente todos los datos, porque obviamente que hay datos complejos o hay datos que están relacionados con otros, hay datos que son de repente, ¿no? Productos solamente de un ingreso, de un registro, otros datos que dependen de otros datos, ¿no? Entonces vamos a ver dependencias también. Para estos casos, estas tablas dinámicas, entonces las vamos a utilizar para poder interactuar con una tabla en Excel más fácil. Esa es la idea, ¿bien? Entonces vamos a interactuar de una forma más sencilla, más dinámica. Aquí te dejo algunos pasos, ¿bien? Esto lo vamos a hacer de forma práctica. Pero el primer paso, recuerden ustedes, es que podemos partir de una tabla o de un rango. ¿Bien?
Por ejemplo, paso 1, seleccione una de las celdas con la que construirás la tabla dinámica. Es importante que ninguna fila esté vacía. Bien, eso también hay que depurar antes de hacer nuestro trabajo, hay que depurar las tablas. Bien, y así entonces vamos a ir detallando. Esto lo vamos a hacer de forma práctica. Bien, solamente lo dejo ahí como un pequeño aporte teórico para que ustedes luego lo puedan realizar. Por ejemplo, una vez que ya tenemos nuestra tabla, ¿cómo borramos una tabla? Dice, paso 1, seleccione la tabla dinámica. En la pestaña Analizar, haga clic en el comando Acciones. Se desplegará el menú desde el cual escogemos la opción Borrar. Se desplegará entonces un menú donde puedes elegir borrar todo o borrar filtros que estén usando, ¿no? Borrar todo o borrar filtros. Entonces aquí lo tenemos, Analizar, Acciones y Borrar. Bien, entonces vamos a verlo ahora sí, bajo un enfoque práctico. Y luego también vamos a trabajar un poco lo que son los gráficos dinámicos, que acá lo tienes, ¿bien? La clase pasada vimos gráficos y tablas en este caso, ahora vamos de tablas y gráficos dinámicos. Bien, aquí también, por ejemplo, cómo funciona un gráfico dinámico. En este caso aplican todos los criterios que ya habíamos conocido la clase pasada, los filtros, en este caso los estilos, ¿no? Vamos a verlo de esa forma más sencilla. Bien, entonces ahora sí, vamos a trabajar con el archivo número 3. Bien, aquí este archivo, mencionarles que es parte de una colección de archivos que nosotros vamos a encontrar en el mismo Microsoft. Bien, por ejemplo, aquí vamos a darle clic ahora en habilitar edición. Y tenemos entonces nuestro archivo abierto. Dice, realizar la primera tabla dinámica. Las tablas dinámicas, por favor, tener en cuenta, no son complicadas, no son tan complicadas como muchas veces parece. Después de que hagamos un pequeño trabajo sencillo, vamos a ver que no es complicado, entonces, trabajar con esto. Bien, comencemos. Aquí, por ejemplo, observamos que es una tabla dinámica. En su forma más básica, la tabla dinámica toma los datos y los resume para que pueda obtener información de ellos, mira, ve, sin tener que escribir ninguna fórmula. Eso es lo que algunos de ustedes preguntaban en clases pasadas, ¿no? Algún tip para, por ejemplo, hacer algunos cálculos, para hacer algunos ejercicios, y solamente les decía, ¿no? Van a llegar un momento en el cual ustedes pueden automatizar tareas, van a poder ustedes generar resúmenes, y mira, aquí por ejemplo nos dice que vamos a hacer el trabajo sin tener que escribir ninguna fórmula. Por ejemplo, si estos son mis datos, esta tabla dinámica, ¿qué resume? Resume de forma sencilla, por ejemplo, ¿no? Papá, mamá y Julia, sus aportes entonces, y acá lo tenemos detallado. ¿Bien? Entonces, ¿podríamos hacer un ejemplo con esto? Sí podríamos trabajar. Imagínate que tengamos, ¿no? Que hacer nuestra función sumar.si, cuando el comprador es papá, cuando el comprador es mamá. Eso lo hemos hecho tal vez anteriormente, ¿no? Entonces, ahora vamos a mencionar. ¿Bien? ¿Tenemos el archivo ahí a la mano? Por favor, ¿me confirman? Sí, tenemos el archivo. El chat está habilitado, pueden escribir si gustan. Bien. A ver en el chat. ¿Todo bien, Marco? Marco, bien, Marco a las 10:12 nos escribió todo bien. Ahora sí, a ver, por ejemplo, si quisiéramos hacer esto mismo, mira, ve, voy a marcar toda esta tablita. Acuérdate que podemos hacerlo con rango, con tabla. Entonces, mira, si yo no lo marco, igual acá arriba dice diseño de tabla. Y acá nos dice gastos 1. ¿Bien? Entonces, mira, ve, podemos seleccionarlo todo cuando sea de repente por aquí necesario y insertamos la tabla, ¿no? Pero ya está insertada la tabla. Entonces, vemos que acá dice gastos 1. Entonces, por favor, vamos a hacer esto. Miren, paso 1, entonces, como ya tengo la tabla creada, entonces vamos a decir insertar y por acá decimos tabla dinámica. Hay dos opciones, ¿verdad? Desde una tabla o rango o desde datos externos de origen. Cualquiera de los dos lo vamos a utilizar. Hoy día vamos a trabajar de una tabla o rango. También por acá tenemos tablas dinámicas recomendadas. Mira, por ejemplo, me dice, con esa data puedes hacer un resumen de importes por cada uno de ellos, una suma de importe por comprador, o tal vez puedes hacer una suma de importes por tipo, ¿no? Por tipo. Bien, entonces vamos a ver cuál de los dos es el que se parece. Según el que tenemos aquí, sería el primero, ¿no? Sería este de acá. Ahora, si no queremos usar las tablas recomendadas, las tablas dinámicas recomendadas, entonces, mira, ve, lo propicio sería hacer esto, ¿no? Me voy por aquí, insertar, ya viste lo de las tablas dinámicas recomendadas, ¿ve? Ahí me ha generado dos informes básicos. Lo voy a cerrar para mostrarte algo más interesante.
tabla dinámica, desde una tabla o rango. Por acá nos dice, la tabla o rango que vamos a utilizar sería gastos 1. Bien, gastos 1, porque acuérdate que esta tablita se llama gastos 1. Hace un momento lo mostré. Esta tablita tiene un nombre y acá está, bueno, gastos 1. Bien, entonces ahora le decimos, queremos hacerlo en una hoja nueva, en una hoja de cálculo, nueva hoja de cálculo o hoja de cálculo existente. Entonces yo le voy a decir ubicación. ¿Dónde quiero ubicarlo? Por ejemplo, voy a ubicarlo aquí en esta celda, ¿ya? A un costadito. Bien, ahí lo voy a colocar. Entonces, me dice de la hoja 1, bien, 1, en la celda L10, ¿correcto? Entonces, aceptamos. Y mira, me ha insertado esto de aquí, que es la estructura de la tabla dinámica. Por aquí ahora vamos a ver al lado derecho. Al lado derecho lo que vamos a encontrar es los campos, ¿bien? Son los campos. Por ejemplo, una buena práctica sería identificar primero los campos. En este caso tengo campo fecha, comprador, tipo, importe. Bien, son 4 campos nada más, ¿verdad? Entonces, si tú quisieras hacer algo parecido, diríamos comprador primero, comprador, activamos comprador y activamos ahora el importe. Ahí está. Ahora, esto cuando tú lo activas, cuando activamos los checks, automáticamente Excel ha trabajado de esta manera. Comprador lo ha llevado hacia filas, ¿bien? Y en el caso del importe, ¿ve? El importe, acá lo tenemos, ¿no? Dentro de lo que son, ¿qué cosa? La suma de importes, ¿bien? Entonces, eso es importante, repito. Cuando tú has trabajado por acá el importe, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó acá, a la suma de importes. Y cuando trabajamos con comprador, ¿a dónde lo ha asignado? Comprador lo ha asignado a filas. Bien, entonces eso de aquí lo podemos hacer solamente activando los checks o de preferencia, ya cuando no lo asigna automáticamente, o esto de repente crees que está malo, esto está malo, o crees que esto de acá no lo hizo como queríamos, entonces manualmente tendríamos que arrastrarlo y obviamente que así va a tener mejores resultados, ¿ya? ¿A qué me refiero con ello? Mira, si desmarcamos, entonces yo quisiera comprador, lo voy a llevar a filas y el importe lo arrastro a valores. Y eso sería todo. ¿Bien? Ahora, tenemos por aquí este reporte. Para crear una tabla dinámica debajo de ella, podríamos copiar y por acá de repente, mira, voy a pegar. ¿Bien? Copiamos y pegamos. ¿Por qué he hecho de esta forma? Mira, ve, escape. Tú podrías tener una tabla dinámica en la parte superior, otra debajo, y mira, ve, voy a quitarle comprador y solamente sería suma de importes. Esto también sería un reporte, aunque ustedes lo vean así sencillito, está haciendo una suma de todos los importes y eso sería un dato también válido. Si queremos activar tipo, mira, ve, aquí tendríamos entonces el tipo, esto lo voy a apartar un poquito por acá. Miren, ve, tenemos entonces el tipo y la suma de los tipos, ¿no? Así como lo vimos al inicio con el primer bloque de tablas dinámicas recomendadas. Entonces, mira, ve. Y si queremos, en este caso, nosotros queremos eliminarlo, ¿cómo era? En este caso, analizar tabla dinámica, acciones, borrar, y acá dice, no, borrar todo. Y ya está. En este caso, hemos podido quitar, ¿no? Quitar esa tabla y poder hacer todas las tablas dinámicas que ustedes deseen. ¿Bien? Entonces, ese es un primer punto que nosotros ya hemos ido identificando. Vamos a pasar ahora al segundo ejemplo. Mira, ve. Por ejemplo, el ejercicio que vimos anteriormente era un ejemplo sencillo, ¿no? A continuación se muestra uno más complejo. Esta muestra los importes de gastos desglosados por tipo de compra y por comprador. Por ejemplo, mira, ve, si nosotros tenemos aquí, observa cómo se han ido distribuyendo. Tenemos los mismos datos, ¿bien? En otro resumen, claro está. Y acá, mira, ve, lo que tenemos es el comprador, el tipo, el importe. Y mira, en las filas están los tipos, ¿bien? Los tipos. ¿Por qué? ¿Qué es un tipo? Es libro, comida, combustible, música, deportes, entradas. Ahí está. Estos son nuestros tipos. La suma de importe estaría a la derecha. Claro, aquí están todas las sumas de los importes. Y en las columnas que tenemos, en las columnas hemos colocado a los compradores. Bien, por ejemplo, si nosotros quisiéramos haber hecho lo mismo en este caso, hubiéramos, mira, por ejemplo, comprador, lo quito. Se parece al reporte anterior. Lo único nuevo aquí sería comprador, arrastrarlo a las columnas y ahí lo tenemos. Bien,
cada uno de los compradores, cada uno de los tipos también se podrían filtrar. Acuérdate que dentro del grupo de comprador tenemos a 3 compradores, ¿no? Por eso acá se puede aplicar también un filtro. En el caso de los tipos también tenemos varios tipos, por eso aquí se puede hacer una especie de filtro. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora al último ejemplo de este bloque. Bien, por ejemplo aquí, para hacer ya la introducción a lo que es tablas y gráficos dinámicos, si tenemos esta tablita, diseño de tabla, ¿cómo se llama? Gastos 3. Gastos 3 y por acá tenemos este gráfico dinámico, resume y muestra los datos. Nos dice, mira, ¿de dónde se ha sacado este gráfico dinámico? Igual, ¿no? Igual, por ejemplo. Tenemos por aquí, dentro de lo que es el diseño, mira, a ver, podríamos haberlo mejorado así, o de repente ustedes quieren hacer un gráfico diferente, mira, tenemos aquí varios estilos. Entonces voy a seleccionar esto, me voy por aquí donde diga insertar, y tenemos los gráficos dinámicos. Gráfico dinámico, y lo mismo, mira, me dice, selecciona una tabla o rango de la tabla 3. ¿Utilizamos una fuente de datos externos? Todavía. ¿Una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente? En la hoja de cálculo existente. Y le vamos a decir por acá, ¿ya? A un costado. En esta celda, que sería O11, acepto, y ya tengo mis campos. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué quisiéramos activar? Yo quiero un gráfico por comprador y quiero ver los importes. Muy bien. Por ejemplo, este gráfico ha sido elaborado, por ejemplo, ¿no? Con barras, y este gráfico no es en barras. Entonces, simplemente podríamos cambiar el tipo de gráfico. Clic. Nos vamos, por ejemplo, en este caso podría ser en barras. Escogemos, sería este, el primero. Aceptamos y ya lo tenemos ahí. Pero acuérdate, ¿qué tenemos? Acá tenemos a compradores y acá tenemos las categorías. Entonces, voy a quitar comprador, voy a decir los tipos. Miren, ven, en este caso solamente faltaría darle el acabado final, ¿no? Tenemos acá entradas, combustibles. A ver, vamos a chequear. Por ejemplo, aquí en este caso, puedes observar dentro de la data que se ha seleccionado, ¿no? Miren, vamos a hacerlo un poquito más grande. Tenemos entradas, deporte, música, combustibles, comidas, ¿no? Y acá tenemos entradas. Esto de acá lo podríamos incluso filtrar, ¿verdad que sí? Entonces podríamos hacer nuestro filtro, porque mira, acá solamente tenemos papá, mamá, está bien, el tipo, aquí dentro de tipo, entonces quitamos, ¿no? Lo que no queremos. Por ejemplo, acá tenemos entradas y acá no. Entonces, música y libros, simplemente música y libros, lo vamos a quitar música y libros, aceptamos, y ya en este caso se va apareciendo un poco más, ¿no? Combustible sí teníamos, ¿no? Entonces aquí lo vamos a ir personalizando. Por ejemplo, esto podría ser así. Y si tú quisieras, por ejemplo, esto de las entradas, dejarlo aquí, ponemos el signo más y le damos etiqueta de datos para que aparezca en este caso. La etiqueta de datos la queremos en la base interior o en el centro, ahí está en medio. Bien. Y también en este caso podríamos cambiarle los colores, ¿no? Por ejemplo, formato, relleno de forma, de repente quieres con color naranjita. Bien. O el color que tú desees, ¿no? Podría ser este, ¿ya? Entonces, mira, ven, estos son los gráficos dinámicos, que lo estamos haciendo parecido a los gráficos, pero mira, ven, tenemos por aquí algunas opciones ya para poder aplicar los filtros, ¿bien? Y así te dejo algunos ejemplos, está muy sencillo, este es del mismo Microsoft, lo tienes ahí para que vayamos haciendo un repaso, ¿bien? Entonces, como ya estamos llegando casi a la primera media hora, vamos a cerrar esto. Ahí hay varios ejemplos, y vamos a trabajar con uno diferente. Mira, tenemos por aquí el archivo llamado tabla dinámica iniciando, ¿ya? A ver, el número 4. Ahí está. Bien, me confirman por favor si ya tienen este archivo en el chat. Bien. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, cuando recién se conectan. Bien, entonces vamos a chequearlo. Bien. Gracias, Cintia. Muy buenos días nuevamente con todos ustedes, los que recién se conectan. A ver, tenemos productos, cantidades, el líder, el mes, el año, la ciudad y el total de ingresos. Bien, vamos a verificar, a ver. Gracias, Gonzalo, por responder. Control, presionamos control flecha abajo para irnos a la última fila, ¿ya?
Entonces, miren, me ubico en cualquier lugar, control flecha abajo, y nos fuimos hasta la última fila, entonces, la fila 97. Recordarles que, en este caso, como hemos ocupado acá, mira, ¿ves? Control flecha arriba, la primera fila, entonces tenemos, en este caso, 96 registros válidos. Tenemos productos, entradas, ¿no? Por ejemplo, a ver, imagínate que se ha dado un evento, ¿no? Tenemos entonces entradas, crispetas, hot dog, pizzas, hamburguesas, eventos, entradas. Mira, se repite, ¿no? Se repite, se repite. ¿Ya? Entonces vamos a verlo por productos, cantidades, el líder, en este caso el responsable de ese bloque, ¿ya? De ventas. Tenemos el mes, el año, la ciudad. En este caso yo le voy a cambiar de ciudad, le voy a pasar a distrito, ¿ya? Distrito. Ya cambiamos entonces el nombre, porque aquí tenemos la ciudad y el total de ingresos. Bien, entonces en entradas, por ejemplo, el líder Miguel, en el mes de enero, en el año 2019, ha registrado un ingreso de 1.526. Estos datos por bloques, por ejemplo, nos podría servir para hacer nuestro primer trabajo. Bien, a ver, ¿qué datos podríamos explotar aquí? Por ejemplo, si nosotros queremos ordenar los datos, ya, algunos te van a decir, ¿no? Primero ordénalos, primero trabájalos. Mira, aquí hay datos desordenados, ¿verdad? Entonces, vamos a crear primero nuestra tabla. Vamos a insertar, y acá le decimos tabla. ¿Cómo se va a llamar nuestra tabla? Un momento. ¿Está tomando todos los datos? Sí. ¿Se acuerdan que estábamos desde la fila A1, desde la celda A1 hasta la celda G97? Entonces es correcto. Aceptamos. ¿Los datos tienen encabezado? Sí, aceptamos. Y tenemos nuestra primera tabla, entonces. En diseño de tabla, acá nos dice tabla 1. Si le vamos a dar un nombre, por ejemplo, vamos a ponerle productos, ¿ya? Vamos a ponerle productos. Bien, productos, enter. Y tenemos entonces nuestra primera tabla llamada tabla productos. Ahora, si tú quisieras ordenarlos, bien, por ejemplo, podríamos hacer esto, ¿no? Ordenarlos o filtrarlos. Por ejemplo, si quiero ordenarlo de la A a la Z, aceptamos. Y acá tenemos todo lo que es crispetas, ¿no? Y por acá eventos, y por acá hamburguesas. Esa es una de las ventajas de tenerlo en tablas. ¿Se acuerdan de esto? Ahora, de repente, yo quisiera tenerlo a la vez por crispetas, ahora por productos. De repente alguien me dice, no, yo quisiera por año. Bien, por año. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, aquí ordenar de menor a mayor y ahí lo tenemos. Bien. Entonces, tenemos por años, recordar esta parte, ¿ya? Entonces, la data puede estar desordenada, puede estar ordenada. En este caso, vamos a insertar ahora nuestra tabla dinámica. Y para eso, entonces vamos a partir de esta tabla llamada productos. Vamos a darle un clic en insertar y por acá nos dice tabla dinámica. Recordarles también que hace un rato habíamos visto tablas dinámicas recomendadas, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿qué es lo que podríamos hacer con esta data? Me dice, mira, puede ser una suma de, en este caso, ¿no? Suma de línea, mira, está saliendo cero, no hay problema. Ahorita lo arreglamos. Por producto, suma de por distritos, me dice por productos. Tenemos también acá las etiquetas, ¿no? Mira, a ver, por ejemplo, por cada una de las categorías de los productos. Tenemos por aquí también otras opciones, ¿no? Por ejemplo, mira, por año, lo podemos hacer por producto, lo podemos hacer también por años y por cada producto en columnas, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se podrían hacer. La más facilita va a ser esta, ¿no? Sí, va a ser esta. Ahora vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a trabajarlo no en esta hoja, sino que vamos a insertar una hoja adicional, ¿bien? Hoja 1. Y por acá te voy a pedir que por favor ubiques, por ejemplo, para acordarnos, ¿ya? En la celda A3. Ahí es donde voy a trabajar con la tabla. Regreso a mi tabla original y decimos, queremos insertar una tabla dinámica, pero en la hoja 1. Muy bien, entonces clic en insertar, tabla dinámica. Por acá nos dice, la tabla o rango desde la cual partimos, la tabla productos. Muy bien. En una hoja de cálculo nueva hoja de cálculo, no, queremos en la hoja que ya existe. Y la ubicación sería, mira, bajamos a la hoja 1, le damos un clic a la celda A3 y aceptamos. Y ahí está. Esa sería en este caso nuestra primera parte. Bien,
Entonces, aquí tenemos lo que es la hoja para la tabla dinámica. Al lado derecho, ¿qué tenemos? Los campos de la tabla dinámica. Por ejemplo, si a nosotros nos pidieran, a ver, utilizar un resumen, ¿no? O aplicar aquí, por ejemplo, vamos a aplicar por productos, que le den productos. Solamente son estos productos, ¿bien? Y ahora me dicen, por ejemplo, podríamos aplicarlo, el total, el ingreso total. Entonces, este sería mi primer resumen, tanto de los productos y sus sumas de ingresos. ¿Cuánto nos hubiéramos demorado en hacerlo manualmente? Nos hubiéramos demorado, pues, y nos hubiéramos complicado con el manejo de las funciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, hubiéramos aplicado un sumar.si, pero lo hacemos de forma más rápida, ¿bien? Solamente lo que hemos hecho es aplicar, en este caso, la tabla dinámica. ¿Muy bien? Ahora sí, vamos a pasar a la parte baja y vamos a insertar una siguiente tabla dinámica, ¿bien? En la celda A13. Entonces vamos a decir, insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. En este caso sería en la celda A13 de la hoja 1 y aceptamos. Aparece la estructura, por ejemplo, en este caso vamos a hacer un trabajo diferente, ¿ya? Miren, esta tabla dinámica le voy a pedir que la cambiemos. ¿Cómo la cambiamos? Mira, atención, existen tablas dinámicas clásicas. Seguramente que algunos de ustedes aprendieron tabla dinámica hace algunos años atrás y no tenía esta estructura, era diferente. Por ejemplo, si nosotros vamos a darle clic derecho, por acá nos dice opciones de tabla dinámica, observarán que cada tabla dinámica, pregunta de examen, toda tabla dinámica tiene un nombre, ¿no? Por defecto, Excel le aplica el nombre correlativo, ¿bien? Dice, tabla dinámica 1, tabla dinámica 2, tabla dinámica 3, tabla dinámica N. ¿Bien? Entonces, vamos a decir aquí, el nombre de la tabla dinámica, por ejemplo, en este caso yo voy a hacer una tabla clásica, ¿ya? Tabla clásica. Tabla clásica, y por acá vamos a observar, donde nos dice, por ejemplo, para los valores erróneos mostrar, podemos personalizarlo. Para las celdas vacías, celdas en las cuales no hay nada que mostrar, podemos poner aquí así y le ponemos un 0, ¿ya? Para celdas vacías mostramos ceros en algunos casos, ¿bien? Ahora, por acá tenemos una opción interesante que dice en mostrar, por favor, vamos a la pestaña mostrar y acá vamos a ponerlo con rojo, dice así, diseño de tabla dinámica clásica permite arrastrar campos en la cuadrícula, ¿ya? Está desactivado. Bien, vamos a darle un checkcito ahí, bien, un clic, aceptamos, y mira, ha cambiado. Esta es la tabla dinámica clásica. ¿Y cómo era esta tabla dinámica antes? Mira, por ejemplo, si yo me ubico acá y le quito producto y le quito ingreso, claro, me dice no se puede completar la acción porque hay una tabla dinámica clásica allí, ¿no? En este caso, solamente le doy a aceptar y le vuelvo a activar en un momento. Mira, concéntrate en esta parte. Esta tabla como era y esta tabla como es ahora. ¿Bien? Entonces, aquí también podríamos aplicar el mismo concepto que aplicamos acá. ¿Se acuerdan esta tabla? ¿Cómo se hacía esta tabla? Primero eran, en este caso, los productos y la suma, ¿no? De cantidades. Acá podríamos hacer lo mismo. Sí, mira, ve. Por ejemplo, en las columnas que tenemos, en las columnas tenemos los productos. Entonces podríamos hacer así, productos, y lo llevo, mira, mira, lo llevamos, lo arrastramos al lado izquierdo y soltamos ahí. Acá nos dice coloque los campos de columna aquí, coloque los campos de valor aquí. Esto de acá, por ejemplo, los campos de columna, ¿qué podrían ser en este caso? Los valores que tenemos aquí, mira, por ejemplo, el total de ingreso y lo llevo acá, suma de valores. Y ya está. Es lo mismo, ¿bien? Incluso acá arriba me pide, ¿no? Para un filtro. Si queremos, también podríamos filtrarlo. Por ejemplo, yo le voy a filtrar por año, ¿bien? Año y lo llevo acá. Y lo soltamos. Por ejemplo, si nosotros queremos en algún momento mostrar este pequeño resumen, ¿bien? Esta tablita y esta de acá arriba son iguales, ¿bien? Los dos muestran lo mismo. Pero acá arriba en el filtro, por ejemplo, ya le quisiera decir, ¿no? No quiero de los 3 años, quiero solamente del año 2019. Aceptamos y automáticamente, como es del año 2019,
este valor ha bajado a 88.600, mientras que el de acá arriba se mantiene en los 318.251. Bien, vean, esto porque tiene el año. Y acá ustedes dirán, profe, pero también acá se puede hacer por filtro. Claro, por ejemplo, aquí en la primera tabla, en la tabla moderna, por así decirlo, tenemos año. ¿Y a dónde lo llevaríamos? Lo llevaríamos acá, a filtro. Vean que también en este caso, acá me dice, ¿no? Año. Y acá podemos hacer, por ejemplo, el mismo año, ¿ya? 2019, aceptar. Y vean que apareció lo mismo. Lo diferente es que esta es la tabla dinámica moderna, ¿no? O actual, y esta es la tabla dinámica clásica. ¿Cómo lo hicimos? Simplemente dándole clic derecho, opciones de tabla dinámica, le hemos colocado acá donde dice mostrar, y acá le activábamos lo que era la tabla dinámica clásica. Si le quitamos otra vez, mira, si yo le quito, ¿ya? Si le quitamos, aceptamos, y otra vez volvió a hacer lo mismo de antes. ¿Bien? ¿Hasta ahí se comprende, señores? A ver en el chat. Hemos visto un poquito, ¿no? Recuento de cómo son las tablas dinámicas clásicas, de las clásicas a la moderna y viceversa. Bien, gracias Gonzalo, gracias Cintia por estar ahí. Entonces vamos a continuar. Bien, a ver, qué otra gráfica podríamos sacar? A ver, gracias Lorena también, está ahí presente. A ver, por ejemplo, si quisiéramos hacer un pequeño resumen, en este caso, tenemos, ¿no? Por distrito, por ejemplo. A ver, vamos a verificar acá. Vamos a, para no demorar mucho, como ya ustedes saben cómo insertar la tabla dinámica, voy a seleccionar esta tabla, la copio y la pego debajo, ¿ya? A dos filas libres, ahí lo pego. Para no demorar mucho, decía, entonces escape, y luego, cuando se oculten los cuadros de arriba, de la derecha, entonces clic derecho, y buscamos por aquí, mira, ve. Observa. ¿Qué nos está pasando? Cuando le damos clic derecho, no tenemos la opción. Bien, acuérdate que esta tabla desde dónde comienza, desde acá arriba, ¿no? Mira, no es lo mismo hacer esto, copiar, y por acá pegar. Entonces, mira, automáticamente este filtro, vean que es todo uno solo, ¿no? Todo uno solo. Ya que estamos aquí, vamos a analizar tabla dinámica y vamos a decirle tabla dinámica. ¿Qué nombre le vamos a poner? Vamos a ponerle, en este caso, reporte, ¿ya? Reporte por años, ¿ya? Por años. Enter. Y vamos a aprovechar y nos vamos ahora, mira, a tabla dinámica, reporte por años, y ese es el nombre. Tabla dinámica, y mira, ve, tenemos por aquí diseño. En cuanto a los diseños, ustedes pueden personalizar sus diseños. Vean que cada tabla dinámica puede tener diferentes diseños. Esta tabla dinámica también, ¿no? Pero mira, ve, esta tabla dinámica fue recortada. Si ustedes se dan cuenta, no tiene como tabla dinámica. Esto lo podríamos quitar, sí, borrar, borrar todo. Ahí está. En cambio, esta sí tiene lo que es la pestaña diseño. Bien. Por ejemplo, si queremos aquí aplicar, ¿ve? Cada tabla dinámica puede tener un diseño independiente. Esto del año, ustedes lo han visto por el filtro, pero si queremos filtro, lo quitamos. Mira, quitamos el filtro. Ahí está. ¿Ok? Gracias, José Reyes, también se hace presente. Ahora, mira, si acá tenemos nuestra primera tabla para el gráfico, para nuestro primer gráfico, ¿ya? ¿Cómo sería en este caso? Insertar, por acá tenemos gráfico dinámico, a partir de esta tabla, y le voy a pedir en este caso un gráfico dinámico circular, bien, despacio, aceptamos, y está, mira, ¿ven? Ahí lo tenemos. Y si alguien me dice, no quiero crispetas, porque en mi localidad no lo venden, entonces quito crispetas, acepto, y miren, ¿ven? En este caso tenemos ahí adecuado a lo que nosotros vamos a mostrar. Solamente me quedo con 5 valores en este caso. Podríamos tener por acá más y decir, ¿no? Etiqueta de datos. Miren, ¿ven? En cuanto a etiqueta de datos tenemos más opciones. Y lo bueno de las etiquetas de datos en los gráficos circulares o sectoriales es que tenemos porcentaje. Bien. Este porcentaje, por ejemplo, lo podemos sacar fuera. Bien, allí. El valor con su respectivo porcentaje. Algo parecido a esto. Un poquito más grande de repente. Bien. Y tenemos entonces, mira, esto lo voy a poner por acá arriba.
Y a veces, pues, de repente, ustedes quieren reducirlo un poco más, hacerle todos los cambios. Tenemos, acuérdate, solamente un filtro, tenemos los productos, y si deseas, puedes ya cambiarle en este caso dentro de lo que es el diseño. Tenemos por aquí varias opciones para los diseños. Ya para ustedes solamente sería cuestión de personalizarlos. Y si no desean, por ejemplo, por aquí, vamos a hacer entonces, por ejemplo, el ángulo del primer sector, ¿no? De repente ustedes quieren girarlo más o menos así. Al lado derecho, simplemente lo activamos. Bien, de repente alguien quiere algo así como esto, ¿no? ¿Listos? Y si no, vamos otra vez aquí a nuestro gráfico, el ángulo del primer sector, y lo hacemos girar hasta el ángulo que tú prefieres. Bien, la exposición que ustedes quieran hacer va a depender mucho, pues, ¿no? De cómo quieran configurar. Muy bien, entonces este es nuestro primer gráfico dinámico, lo podemos dejar allí o simplemente clic derecho y acá dice mover gráfico. Podríamos moverlo como objeto en hoja 1 o como una hoja completa, miren, la primera, hoja nueva. En una hoja nueva, ahí está nuestro gráfico. Bien, ahora sí, entonces pasamos a lo que corresponde a esta misma tabla, ¿ya? Miren, vamos a copiar esto, por favor. Copiamos, acá abajo, pegamos. Tenemos por aquí para hacer nuestra tabla. Recuerda que en este caso tenemos acá a la derecha, mira, ve, campos de gráfico dinámico. Ahí está, mira, ve. Ahí está, campos de tabla dinámica, dice, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a modificar esto, ¿bien? Vamos a modificar. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar por aquí, a ver, vamos a desactivar el total de ingreso. Voy a activar año, ¿ya? La suma de los años no nos interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, ve, no es mecanizarse nada más ahí, ¿no? Por ejemplo, yo le podría poner a los años, le pongo acá abajo en filas, ¿ya? Filas. Y eso sería interesante, ¿no? Porque obviamente tenemos, y esta suma de años tampoco no quedaría ahí. Quitamos. ¿Qué es lo que vamos a sumar? ¿Qué valores sumaríamos en este caso? Los ingresos, ¿bien? Los ingresos. Entonces tendríamos por año, mira, ¿ve? Acá tenemos en una especie de jerarquía, tenemos entonces los esquemas, ¿no? Por años. Y de repente ustedes han visto que acá tienes la tabla, ¿no? Por años y por meses. Entonces, esto de acá también sería interesante. Bien, por ejemplo, si tenemos los meses, mira, yo voy a arrastrar a columnas y acá tenemos, entonces, por ejemplo, en cuanto a entradas, vean que tenemos, ¿no? El año 2019 y ahí podemos ver por cada mes. Y si, por ejemplo, alguien me pidiera, ¿no? Por mes por acá, despliego y tenemos ahí detallado. ¿Bien? Ahora, tenemos, ¿se entiende esta tablita? Por favor, ¿me podrían confirmar en el chat? ¿Por qué ponerlo en columnas? ¿Por qué ponerlo en filas? ¿Bien? ¿Listos? Ahora sí. Muy bien, señores. A ver, vamos a correr un poquito. Hemos comenzado así despacio para que encuentren, ¿ya? Ahí está. A ver, tenemos aquí lo siguiente, miren. Tenemos entonces, si quisiéramos cambiar este orden, ¿ya? Gracias, Cintia. Mira, ven, lo hemos colocado, bien, bien, mire, ven, tenemos aquí, los años lo hemos puesto en columnas, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasaría si yo quito años de filas, quito meses, y le digo, los años, ahora lo voy a poner en columnas, bien, sería también, ¿no? Útil. Y los meses lo dejamos entonces fuera de la tabla, ¿ya? Por ejemplo, y me quedo solamente con este reporte. ¿Qué es lo que queremos mostrar aquí? Por ejemplo, ¿no? Por cada año tenemos ahí un recuento, ¿no? De entradas, eventos, hamburguesas, hot dog, pizzas, entre otros. Acuérdate que aquí tenemos un filtro, ¿ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos quitado crispetas? Ahora le activo y le quito, por ejemplo, eventos, hot dog, y solamente me quedo con los demás. Ahí está. ¿Listos? Entonces, ahora sí, podemos hacer un repaso. A ver, voy a copiarme toda esta tabla
y lo pego debajo y le digo, ahora quitamos todo, bien, quitamos todo y comenzamos de nuevo, bien, no tiene nada, mira, ve, líder, el líder lo pongo en filas, ahí está, el líder, y le decimos en este caso, queremos mostrar por productos, productos en columnas, ya, mira, ve, tenemos los productos en columnas, solamente son los cuatro, o los, sí, cuatro productos que hemos seleccionado, acuérdate que acá habíamos quitado, ¿no? Ahora sí, y le vamos a dar, en este caso, por ejemplo, tenemos, ¿no? El total de ingresos. El total de ingresos lo voy a poner en valores. Ahí dense cuenta, en este caso, ¿no? Tenemos por cada uno de ellos sus respectivos valores. ¿Bien? Entonces, no siempre va a ser la suma, el conteo. Mira, por ejemplo, si tenemos aquí, estos serían los importes. Vamos a copiar todo esto y lo pegamos debajo. ¿Bien? Copiamos y pegamos. ¿Por qué? Esto de acá es la suma en este caso, de los importes. Si queremos, podemos marcar todo esto, clic derecho, formato de número, vean, contabilidad, y le colocamos el símbolo de soles, aceptamos, y ahí lo tenemos así. Pero de repente, puede ser el caso que, por ejemplo, alguien te pida, ¿no? A ver, todos estos valores, solamente estos valores, le vamos a decir por acá, suma del total de ingresos, configuración de campo de valor, y acá me dice, mira, ve, lo que hemos querido era la suma, pero también puede ser un recuento, o puede ser un promedio, o puede ser el máximo, o puede ser un mínimo, o puede ser un producto. ¿Cuál de ellos te gustaría utilizar? Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo por acá el líder, sus entradas, y de repente yo quiero hacer, ahora quisiera sacar no en la suma, sino de repente el recuento, ¿no? El recuento, aceptamos, y aquí está. Un pequeño recuento, si nosotros buscamos, en este caso, líder, Carlos, crispetas, ¿bien? Lo que vayamos a hacerlo acá en esta hoja, el líder, ya, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a poner algo así como, ¿se acuerdan ustedes cuando sacábamos aquí el líder, ¿no? A ver, vamos a poner líder, Carlos. ¿Y cuántas crispetas tiene, no? ¿Cuántas crispetas? Ahí está, ahí están los cuatro, ¿sí o no? Cuatro. Vean que acá se ha reflejado. Ahí están los cuatro. Y así por cada uno de ellos. Entonces, esto de acá solamente como lo hicimos, marcamos por aquí. Es más, no hay que seleccionar nada, solamente aquí, clic. Como estamos hablando de los valores, acuérdate que esta es la estructura de los valores, le hemos dado un clic, configuración del campo de valor, y ya le hemos quitado la suma, ¿no? Porque por defecto todo es suma, pero queremos también ver un recuento. Ahora, ya tú viste que funciona. De repente queremos poner el máximo. Mira, si yo le pongo el máximo del total de ingresos, aceptamos, y ahí estaríamos mostrando el máximo del total de ingresos. ¿Ya? Otra vez, aquí vamos a dejarlo entonces con configuración y tenemos, estas son funciones que ya tú conoces, la función máximo, mínimo, producto, ¿no? El contar, ¿no? El conteo, recuento, la suma también. Bien, entonces la voy a dejar como recuento, acepto. Ahora, por favor, vamos a copiar todo esto y lo podemos pegar debajo. ¿Para qué? Para mostrar algo más, mira. Tablas dinámicas es bastante extenso. Podríamos haber hecho un curso solamente de tablas dinámicas. Por aquí, configuración campo. Y le decimos, otra vez ya, me ubico por aquí, en valores, configuración de campo de valor. Y por acá nos dice, el nombre del personalizado cuenta de total ingreso, ¿no? Porque le hemos puesto el recuento. Cuando lo que cambiamos aquí suma, era suma de total de ingreso. Mira, le voy a decir la suma del total de ingreso y me voy a pasar ahora a valores como. Mostrar valores como. Dice sin cálculo. Mira, dice sin cálculo. Le voy a cambiar y le voy a colocar, por ejemplo, porcentaje del total general. Podríamos también hacerlo como porcentaje del total de columnas o porcentaje del total de filas. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí a Carlos, ¿no? Carlos ha tenido un total de 16, ¿no? En el conteo, ya, él ha aparecido 4 veces en crispetas, 4 veces en entradas, 8 en pizzas, ¿no? Él está a cargo de esa venta. Entonces, mira, vamos a decir,
quisiera que lo muestres como el porcentaje del total de filas, ¿ya? ¿Cómo sería entonces? Mira, acepto, y ahí está. Porcentaje del total de filas, ¿por qué? Porque en fila tengo un 100%, vean, y estos valores suman los cuatro valores, bien, 25,55 más 20,04 más 0 más 54,42 suman el total del 100%, ¿ven? Vean, si agarran una calculadora, si sumo todos estos cuatro valores van a dar 100%. Entonces, esto podría ser dividido, ¿no? De esa forma. Y si no queremos así, si no quieres así, entonces mira, ve, por ejemplo, configuración del campo de valor, y le decimos por aquí, mostrar valores como total de filas, ya no, quiere de repente el porcentaje del total de columnas. Si le cambio porcentaje del total de columnas, ya estaríamos hablando de por cada producto, y ya no por cada líder, ¿cierto? Entonces le vamos a cambiar por columnas, aceptamos, y vean que ahora sí, en columnas suman 100%, 100%, 100%. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cómo lo interpretaríamos esto? En crispetas, ¿quién tiene el máximo porcentaje? El máximo porcentaje lo tiene Manuel, con 31,77%. No sé cuánto fue la venta, pero la venta la tengo acá. Aquí está. Entonces debe haber una relación, obviamente, ¿no? Por ejemplo, Manuel tiene 18,340 y acá tenemos 31,7%. Bien, ¿se entiende esa parte, señores? Un poquito de matemáticas con porcentajes específicamente. ¿Sí? A ver, me comentan en el chat, por favor. ¿Sí? ¿Nadie? A ver, ¿alguien más? Roger. Ajá, muy bien, Roger Salas. Roger Salas nos escribió por aquí. Correcto. Bien. Algunos participantes estaban pidiendo el link de clase por Classroom. Ahorita un poquito que se complica enviarlo, ¿ya? Pero si ustedes tienen por ahí, por favor, les voy a agradecer. Todo ok, Lorena. Gracias, Lorena. Bien, entonces, teníamos los porcentajes. Mira, voy a copiar todo esto, ya. Voy a copiar todo esto y lo pego acá. Vean que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, señores. No complicarnos mucho. Por aquí, configuración. Y vamos a cambiar, ¿bien? Por ejemplo, mostrar valores como. Acuérdate que estamos trabajando con la suma primero y los valores los estamos mostrando como porcentaje. Ahora vamos a poner el porcentaje del total general, ¿bien? Total general. ¿Bien? Aceptamos. Y miren, el total general, ¿no? Centralizamos el 100%, tenemos una especie de un cuadro de doble entrada, que esto es importante para gestionar datos de forma dinámica, porque acá tenemos, ¿no? El 100%. ¿Cómo interpretarías esto? Tengo a los líderes, por ejemplo, ¿no? Tenemos por acá 6 líderes, y decimos, en cuanto a las crispetas, entradas, hamburguesas, pizzas, tenemos por aquí las ventas en porcentajes, ¿no? Separado en 4 grandes grupos. ¿Bien? Pero de cada uno de ellos, a su vez, mira, ve, por ejemplo, este 25% de crispetas lo podemos subdividir, bien, con un 5,30% de Carlos, con un 8,01% de Manuel, y así cada uno de ellos. Y si tú sumas en columna, vas a tener el 25,22%. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo al total que es este, ¿no? El total que está aquí centralizado. Acuérdate que nuestro total general, si lo quieres ver como cifras numéricas, como valores, en este caso monetarios, nuestro total general es de 228,893. Vean que aquí, por ejemplo, hemos cambiado. Si queremos activar todo esto, aceptamos automáticamente ya no es solamente de ese producto, sino que, mira, ve, toda la responsabilidad recae en el filtro. Si el filtro ahora contempla todas las categorías, todos los productos, mira, ve, subió. Y al subir, acá también en este caso, tendríamos que verificar. ¿Por qué? Algunos creen que ya como activamos arriba, todo esto se va a activar. Mira, aquí en este cuadro, si tú lo analizas, no hay una correlación directa, ¿no? Va a decir, oye, pero acá hay una cosa y acá hay otra. ¿Por qué? Por los productos. Entonces decimos seleccionar todos, aceptamos, y ahora sí. Bien, por acá de igual manera, si hay un filtro, cada tabla dinámica es independiente de la otra. A eso es lo que queremos en este caso dejar claro. Bien, entonces como ya consideramos más valores aquí, automáticamente, pues hace un rato no teníamos hot dog, no teníamos pizza, y ahora sí.
entonces los porcentajes se actualizan. De acá de igual forma, miren, clic. Vamos a decirle, por ejemplo, queremos seleccionar todos, aceptamos, y ahí está. Bien, entonces, esto sería en primera parte en cuanto a lo que corresponde a las tablas dinámicas. Podemos hacer tal vez aquí algunas contemplaciones adicionales. Por ejemplo, mira, mi tabla dinámica acá lo había filtrado. Bien, entonces vamos a quitar el filtro. Bien, borrar filtro de líder. ¿Qué otro campo estaba filtrado? Por producto, ¿no? Producto, borrar filtro de producto. Y tenemos entonces nuestra tabla dinámica tal como la conocemos. Bien, ahora, ¿cuántos campos tenemos? Tenemos producto, cantidad de líder, mes, año, distrito, ingreso total. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar algunos ingresos por distrito, ¿cómo lo harías? Por ejemplo, el ingreso total por distritos. A ver, vamos a hacer, ¿bien? Me voy a ubicar por acá y le voy a decir ingreso total por distrito. ¿Bien? Y me ubico acá en esta celda. Entonces me ubico por acá y decimos insertar tabla dinámica desde una tabla en una hoja de cálculo existente, que sería esta hoja de acá, en la celda A98, aceptamos, y colocamos entonces el distrito en filas, ¿verdad? Esa es la estructura, ¿bien? Distrito en filas. Y tenemos por acá el total de ingresos, mira, lo activamos nada más, y ahí tenemos, ¿bien? Pero de repente te piden por año, miren, por año. Si me piden por año, activo año, ¿bien? Y al activar año, obviamente que no quiero el año porque, mire, ¿qué gano con este valor, no? Entonces, el año lo voy a pasar. Suma de año no, quitamos. Decimos año que sea parte de un filtro. Entonces, mira, ¿ven? Acá tenemos el total por cada distrito en todos los años. Y si tú analizas y quieres, por ejemplo, ahora detallar, ¿no? Tenemos aquí dentro de los años, tenemos, por ejemplo, lo que corresponde, por ejemplo, a las segmentaciones. Mira, por ejemplo, alguien de repente me dice, profe, ¿para qué sirve esto de segmentación de datos? Mira, por ejemplo, aquí, si tenemos por cada uno de ellos, entonces vamos a hacerlo así, ¿ya? Año, los distritos, el ingreso, insertar segmentación de datos. ¿Qué cosa podríamos hacer aquí? Por ejemplo, podríamos hacer por líder, ¿ya? Y de repente podríamos hacerlo incluso, como ya tenemos año acá, estaría redundando mucho poner años otra vez. Entonces solamente le digo, distritos ya lo tengo acá, entonces ya no le pongo distritos. Distrito podemos ponerle cuando no tengas, de preferencia, cuando no esté ahí presente, ¿ya? Entonces le puedo decir por líder y por producto. Ah, interesante. Aceptamos. Y tenemos entonces ahora nuestro producto y nuestro líder. Por ejemplo, si alguien me dice, quisiera solamente de entradas, clic, miren, ve, automáticamente se ha filtrado. Y si alguien todavía me dice, no, profe, pero acá está el filtro. ¿Ya? Y si no quisieras ese filtro ahí, ¿lo podrías hacer como una segmentación también acá? Sí. Mira, me voy a ubicar en la tabla primero, nos ubicamos acá arriba, analizar tabla dinámica y le digo insertar segmentación de datos. Y le digo ahora, por ejemplo, por año, acepto. Y los años entonces se han colocado ahora en este objeto de segmentación. Y ya no lo quieres sacar, también si lo quieres sacar lo quitas. Pero mira, ve, por año 2019, mira, automáticamente esta segmentación le ha aplicado, ¿no? El año, el filtro 2019. Mira, si tú ves acá, ¿ves? Se ha seleccionado solamente 2019. Y yo le digo, por 2 años, ¿ya? 2019 y 2020. Entonces, acá arriba tienes el botón donde dice selección múltiple. Clic de ahí y le decimos 2019, 2020. Entonces acá, mira, en el filtro que me dice varios elementos, ¿no? Entonces, la data se va a ir mostrando de acuerdo a los filtros que tú quieras escoger. Bien, en este caso voy a borrar este filtro, voy a borrar acá no se aplicó nada, acá también le borro. Por ejemplo, uno más, ¿ya? Me dicen, a ver, quisiera mostrar en el año 2020. Ahí está. Quitamos el filtro, ¿ya? Quitamos aquí, 2020 primero, ahí está, 2020. Y quisiera ver lo que corresponde a Pixas. Ahí está, mira, Pixas. Y solamente se muestran algunos distritos, ¿no? Los otros distritos no están dentro de ese valor. ¿Se entiende esa parte? A ver, ¿me confirman en el chat, por favor?
¿Sí? Muy bien, gracias por confirmar. Vamos a ponerle un poquito más de velocidad, ¿ya? A ver, cuando tú seleccionas este objeto, atención, cuando tú seleccionas este objeto, nos vamos a segmentación y acá dice conexiones de informes. Mírale, por ejemplo, ¿te acuerdas que hemos visto hace un rato varias tablas dinámicas? Entonces aquí ya van a aparecer. ¿Por qué nos aparecen así con el nombre reporte por años, ¿no? Yo le puse report por años, tabla clásica, tabla 10, 2, 5. Entonces, esto de acá podríamos cambiarle de nombre, ¿ya? Entonces, mira, ven. Cuando tú escojas, en este caso, la segmentación, conexiones de informe, y tú le indiques, en este caso dice, conexiones de informe, seleccione informes de tabla y gráfico dinámico para conectar con este filtro. O sea, si tú le dices, mira, yo quiero que tú le afectes como filtro a todas las tablas, él lo va a hacer, ¿ya? Él lo va a hacer. Definitivamente que sí. Entonces, mira, ve, vamos a dejar un poquito más pequeño esto. Si nosotros, por ejemplo, queremos que esto se altere con todas las demás tablas dinámicas, vamos en orden, ¿ya? Por ejemplo, a esta tabla dinámica, ¿cómo le llamábamos? Esta tabla dinámica 2, le vamos a poner total, ¿no? O simplemente vamos a ponerle total por producto, ¿no? Total por producto, ahí está. Este sería, podemos ponerle tabla dinámica, la clásica, le vamos a poner aquí, eh, también sería productos totales por productos, y le digo total por producto, incluso filtro por año, ¿no? Por año, ahí está, por año. Porque le hemos puesto un filtro por año, ¿ya? Aunque el otro también lo tenía, ¿no? Y eso que sería la suma total, ¿no? Suma por productos. Esto sería suma por producto. ¿Y eso cómo sería? Tabla dinámica 5 sería suma o total productos por, por año, ¿no? Por año, ahí están los años. Está. Productos por año. ¿Y esto cómo sería? Esto sería de repente, ¿no? Tabla dinámica 6 le vamos a poner líder, ¿ya? Sería productos por líder, ¿no? Productos por líder. Esta de acá, ¿cómo sería? Sería también productos por líder, pero ese sería conteo, ¿no? Conteo, productos por líder. ¿Y esto cómo sería? Porcentaje, ¿no? Bien, entonces le damos a tabla dinámica. ¿Cómo cambiarle el nombre, ya? Entonces sería aquí productos por líder, porcentaje. Y a esto le decimos también productos. En el caso del anterior, sí, se mantiene, ¿no? Productos por líder le habíamos puesto, lo hemos repetido acá. Ah, en este caso es por filas, ¿no? Este de aquí sí es por columna, ¿ya? Productos por líder. Y le vamos a decir en este caso, a diferencia del anterior, este es por columna, ¿no? Este es por columna. Y el último sería productos por distrito, ¿no? O total por distritos. Acá, tabla dinámica, y decimos total por distrito, porque tenemos ahí, pues, ¿no? Todos los distritos. Y tenemos la segmentación. Ahora, si te das cuenta, mira, por ejemplo, esta de acá, ¿cómo se llamaba? Tabla dinámica, productos líder, columna, ¿no? Mira, si nosotros le queremos cambiar a él, le decimos segmentación, conexiones de informe, y lo busco, mira, y le marco a todos los que tú quieras, ¿ya? Aceptamos. Esto se hace de forma independiente, ¿ya? Al año también, mira, año, conexiones de informe, ¿ven? Algunos quisieran, ¿no? Que sea automático, pero Excel dice, no, tú tienes que hacerlo manualmente, ¿ya? Esto es clave para hacer un dashboard, ¿ya? Un dashboard pequeñito, a ver si se animan, lo hacemos, ¿bien? Mira, por ejemplo, le voy a marcar a todos, aceptamos. Entonces, mira, como ya le estoy aceptando a todos ellos, mira, automáticamente hasta las mismas formas de las tablas han ido cambiando. ¿Por qué? Porque estos filtros, ya tú lo viste que ya están en acción. ¿Vieron? Entonces, si alguien me dice, a ver, muéstrame solamente del año 2019, clic, mira, todos mis reportes se han visto afectados, mira, 2019. Vean, año 2019. Y me dice, no, ahora quiero que me muestres 2020.
2020. Todos los reportes son del 2020. Vean, 2020, 2020. Bien, aquí está, ¿ven? Esto va a ser clave cuando hagamos o cuando hagan ustedes un dashboard como tal, ¿ya? Entonces, mira, aquí en el archivo 5 te voy a dejar algunos reportes, ¿ya? Esto ahí está casi ya desarrollado con algunas imágenes para que ustedes vayan probando, ¿ya? Y eso obviamente que va a sumar también a sus horas de certificación, ¿bien? Entonces, es parecido a lo que hemos venido haciendo, ¿ya? ¿Se acuerdan de los porcentajes por filas, por columnas? ¿Ya? Ahí lo vamos a mencionar solamente. ¿Por qué? Porque como nos queda casi más o menos 30 minutos para el final, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la sesión 5 te he dejado un pequeño repaso de lo que son las tablas dinámicas, pero ya para salir a otro punto. Mira, tenemos códigos, departamento, el estado civil, apellidos, nombres, la fecha de ingreso, el seguro, si cuenta o no cuenta con seguro, y su sueldo, ¿ya? Generar una tabla dinámica que permita mostrar el número de empleados por departamentos. Ahí aquí está, mira, ¿ve? Paso a paso, ¿ya? Insertamos tablas dinámicas, luego vamos a escoger aquí la hoja, en este caso es un rango pequeñito, ¿bien? Escogemos por aquí. Acuérdate siempre de esta estructura, fila, columna, campo, ¿no? Y acá tenemos entonces, mira que en este caso los departamentos y tenemos aquí solamente etiqueta de filas, departamentos y el conteo, el conteo de cada uno, ¿no? Por departamento. ¿Esto con qué función lo hubieran hecho, señores? Lo hubieran hecho con el contar punto sí, ¿no? Ir a la ficha de datos, seleccionar la pestaña de diseño, ¿no? Y le cambiamos el diseño bien bonito, de repente ahí. Entonces, estos son ejemplos, ¿ya? También con lo que son gráficos dinámicos, para pasar ya a lo que es un pequeño modelo de nuestros datos, ¿ya? Entonces aquí, mira, hay varios ejemplos que ustedes lo van a poder ir perfeccionando, ¿ya? Entonces, un pequeño aporte para que ustedes hagan otros ejemplos. ¿Listos? Entonces voy a cerrar esto. A ver, ¿quedó claro la consigna de este ejercicio? A ver, miren, vamos a detallarlo así, ¿ya? Esta es la tabla. Ustedes dirán, profe, pero ¿qué tanto podríamos hacer? Mira, acá están todos los ejercicios propuestos y desarrollados, ¿ya? Entonces, mira, ve, vamos a hacer esto de acá. Y acá también tenemos, mira, ve, por ejemplo, si alguien quisiera trabajar con los porcentajes, ¿no? Entonces, mira, ve, tenemos por aquí valores, ¿ya? Por ejemplo, empleados, ¿bien? Y de repente alguien también quisiera trabajar con porcentajes, ¿ya? Entonces también, obviamente, que lo puedes generar así, ¿ya? A ver, aquí vamos a hacer un alto. Señores, ¿estamos ahí en este archivo? ¿Sí? Esto ya sería, pues, parte de la última sesión. Recuerda que se ha fusionado para terminar el día de hoy de la mejor forma. ¿Tenemos este archivo a la mano? Por favor, me comentan. ¿Sí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Estamos ahí? Listo, señores. Ya, vamos a darle un momento entonces. A ver, listo, gracias Cintia. Cintia fue una de las primeras personas que ingresó a sala. Muchas gracias Cintia por tu puntualidad, felicitaciones. A ver, tenemos por aquí, señores, la principal, ¿no? Principal, analizar primero que toda la tabla esté completa. Es lo que nos han pedido, ¿no? Entonces, mira, esta tabla es pequeñita, profe. Profe, si yo tuviera que hacer un dashboard, tendría que hacerlo pues, con la tabla anterior, por ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar esa tabla. Bien, entonces vamos a decir insertar tabla. Tenemos, ¿dónde está la tabla? La tabla está aquí, en este rango. Aceptamos y ya está. Ahora, si nosotros queremos cambiarle, mira, los diseños por acá. Ahora, de repente alguno de ustedes, ¿no? Me dice, profe, ese diseño no me gusta. Ah, tú eres libre de cambiar los diseños que tú quieras, ¿ya? Por ejemplo, mira, voy a cambiarle esto y a veces se pone así, ¿no? Se pone así. No hay problema. Vamos a inicio. Por acá dice, mira, vamos a seleccionar todo esto y vamos a escribir acá. Clic. Decimos borrar, borrar formatos. Ya está. Se borraron los formatos. Entonces, cuando vayamos nuevamente por acá, ahora sí, mire, a lo seguro. ¿Ya? Al formato que ustedes eligen. ¿Listos? Ahora sí, entonces. Ahora, ¿qué ganamos con esto? Mira,
vamos a hacer una pequeña tabla dinámica. Claro que hay poquitos datos. Ahorita vamos a utilizar otra data, no te preocupes. Entonces vamos así, miren. Insertar, tabla dinámica de cálculo en una nueva hoja de cálculo, ¿bien? Y aceptamos. Entonces acá me crea la hoja nueva. Y vamos a decirle, queremos departamentos en filas, ahí está. Y luego queremos, en este caso, los valores. En este momento tenemos, pues, ¿no? Por ejemplo, lo que es la suma de o los conteos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos departamentos mismo, clic, jalo por acá, y está la cuenta. Este departamento también lo puedo jalar hacia abajo, y me dice, profe, pero acá sale con cuenta, claro, le podemos cambiar el clic, y por ejemplo le decimos configuración del campo de valor, y le decimos, ese conteo quiero que me lo muestres como, ¿ya? Que me lo muestres como, por ejemplo, ¿no? Total porcentaje de filas, y acepto. Pero mira, porcentaje de filas es todo, ¿no? Claro, porque hay uno nada más. ¿Qué sería en este caso? Mejor aún, porcentaje no de filas, sino de columnas, ¿ya? Entonces vamos a cambiarle aquí la cuenta, le decimos, ¿no? Configuración, le vamos a decir, mostrar cómo, ya no de filas, porque obviamente que al ser la única fila, ¿no? El único valor, entonces no tiene sentido, ¿no? Columna, columna, aceptamos. Y ahora sí, este 2 representa, ¿a quién? Representa al 10,53%. Mira, justo acá tenemos, ¿no? 3 veces el valor 2. Bien, ahora vamos a hacerlo una cosa más interesante. Mira, esta tabla dinámica, ¿cómo la hemos llamado? Analizar tabla dinámica 11. Vamos a decirle en este caso, conteo, ¿ya? Por departamento, ¿no? Departamento. O simplemente total por departamento, ¿ya? O empleados por departamento también podría ser, ¿no? Cuando tenemos en administración, en contabilidad, en reparto, en sistema, ¿no? Total por departamento. Y esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, sería, ¿no? Por ejemplo, podríamos ser empleados y por acá le decimos porcentaje empleados. No hay ningún problema. Vean que esto de acá, ¿cómo lo hubieras hecho manualmente? Manualmente te hubieras demorado más, ¿no? Entonces, mira, tenemos la hoja 3 y por acá tenemos esta hoja, ¿ya? Una ventaja de haber utilizado el formato de tabla, mira, tabla 1, ¿bien? Por ejemplo, si aquí alguien quisiera agregar, solamente, mira, vamos a hacer esto, ¿ya? El CB, tenemos aquí, no está ordenado de repente, ¿no? Entonces tranquilos ustedes, vamos a poner al 008, ¿ya? Y decimos, el código es lo de menos, ¿ya? Voy a agregar a una persona de reparto, ¿ya? Y le voy a decir que está casado, ¿cómo se llama? Mira, tenemos los nombres, entonces yo le voy a poner una fila más, entonces le vamos a poner aquí a Rojas Villa Carmen, ¿ya? Carmen. El nombre lo quito porque Carmen debería ir al costado, ¿ya? Carmen, ahí está. Fecha de ingreso, mira, interesante. ¿Se acuerdan que le copié, le borré el formato y acá me aparece así? Entonces yo tendría que decir, mira, por acá, como está en formato de tabla, clic ahí nada más y decimos, que hiciéramos con formato de fecha corta. Ahí está. Pues ahora sí le digo, él va a ser del mismo día del anterior, ya, 01 del año 2000. Ahí está. Fecha de ingreso. ¿Tiene seguro? No tiene seguro, ¿ya? Mira, ve. Y le vamos a colocar en sueldo, le vamos a poner 2000 soles, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos revisar nuestra tablita, chequea. ¿Cuántos empleados tenemos acá? Mira, si nosotros hacemos un pequeño conteo, hay 20, ¿ya? Hay 20, ¿bien? Hay 20 personas. ¿Cómo sabe que hay 20, profe? Porque cuando yo selecciono acá, aquí, mira, me dice, aquí abajito, me dice recuento 20, ¿ya? Entonces, no hay problema. Tenemos ahí 20 personas. Y acá ¿cuánto tenemos? Acá tenemos 19 personas. Entonces, cuando hacemos esto, ya algunos se van automatizando y dicen, ¿no? Tenemos que ir acá arriba a la tablita primero, analizar tabla dinámica, y acá decimos actualizar, y mira, ve, actualizar y actualizar todo. Si le doy clic en actualizar todo, ahora sí tenemos 20 personas, ¿no? ¿De qué área era? Nuestra última persona era del área de reparto. Y acá tenemos reparto
8 personas, ¿ya? A ver, voy a agregar uno de administración para que quede claro esto, ¿ya? Entonces tendría 21 personas, sí. O simplemente, ¿ya? Voy a quitar a uno de reparto y le voy a decir que sea de administración para que lo vean también que se actualice, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a tener reparto, Fernández Aguilar José, reparto. Ahora le voy a poner, vamos a pasarlo a administración, ¿ya? Entonces, copio esto de aquí y lo paso a uno que sea de reparto y lo reemplazo, ¿ya? Mira, ve. Ahora le estoy cambiando a mesa, ¿ya? A mesa lo estoy ascendiendo de repente, ¿ya? Mesa, Mesa Méndez, David, ¿ya? A David, entonces. Ahora sigue acá todo, ¿no? Sigue con 20. Entonces, como ya tengo uno más en administración, analizar tabla dinámica, actualizar, ahí está, mira, ¿ve? Administración 3 y obviamente que reparto, ha bajado 1, ¿no? 7. Ahí está, mira, ¿ve? ¿Qué me está diciendo? Empleados, reparto, ahí está. Bien. ¿Qué otras cosas más podríamos mencionar en este caso? Nuestro famoso gráfico, pues, ¿no? Tenemos por aquí, mira, ve, insertar, tenemos por aquí también lo que corresponde a gráficos recomendados, ¿ya? Por ejemplo, este gráfico, y acepto, y mira, ve, se ha insertado como un gráfico dinámico. Vean que tenemos todo esto. Ahora ustedes dirán, no, profe, pero hace un rato hicimos esto. Insertar, gráfico dinámico, y ahí también teníamos lo mismo. Vean que como parte de una tabla dinámica, por defecto, me está insertando el gráfico dinámico. Profesor, una pequeña consulta, por ejemplo, si yo quiero hacer mi tabla de ventas versus mi tabla de compras y que me muestre el porcentaje de la operación de venta. Ah, muy buena pregunta. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hagamos comparaciones, ¿ya? Por ejemplo, si tienes una data ahí, puedes enviarlo de repente para poderlo comparar, pero tenemos, por ejemplo, ¿no? La diferencia de, ¿no? La diferencia. También se puede hacer eso, ¿ya? Por ejemplo, vamos a agregar, por ejemplo, acá, ¿ya? Aunque no lo tenemos ese valor, pero sí, sí, también, por ejemplo, dependiendo de tu tablita, ¿no? Dependiendo de tu tabla, cuando, por ejemplo, tú aquí tienes esto de acá, configuración, y dice mostrar valores de, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos el total de filas, a eso te refieres, ¿no? Diferencia de, ahí está, mira, ven. Sigues aquí en mostrar valores como diferencia de porcentaje, la diferencia de, ahí, estos valores te podrían, ¿no? Te podrían servir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos de repente ya hacer una comparación entre dos columnas, esa sería. Ah, ya. Vamos a verlo ahorita, ¿no? Un ratito, un momentito, por favor. Bien, a ver, por ejemplo, tenemos el total de ventas, simplemente, a ver, en ese caso sería un campo calculado, ¿sí? ¿A eso te refieres? Un campo calculado. Gracias, Liz. Sí, un campo calculado donde vamos en este caso a restar solamente el total de ventas, ¿no? Y el total de egresos, ¿ya? Pero vamos a verlo por aquí un ratito. Por ejemplo, ¿no? Teníamos por aquí configuración, ¿ya? Y por ejemplo, mostrar el valor. Y también en este caso, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? La diferencia de, ¿ya? Y le decimos el campo base y el campo elemento base, ¿no? Entonces le decimos, aquí escoges los dos y de ahí te va a mostrar la diferencia. Y ahorita si no, hoy creo que tengo un ejemplo ahí, dentro de los archivos que se ha compartido, tienen ahí algunos ejemplos parecidos, ¿ya? Entonces, eso sería interesante que lo puedan revisar. Así como acá también, ¿ya? Los sueldos bases, tenemos en este caso, ¿ya? Y si ustedes quisieran sacar la diferencia de dos campos, ¿no? Por ejemplo, acá, el sueldo total, el sueldo promedio, el sueldo mínimo, el sueldo máximo, ¿no? Y ahí pueden ustedes, en este caso, sacar la diferencia de, ¿ya? Ahora sí, en estos últimos 20 minutos, ya, esto de acá también, acuérdense, faltaba, ¿no? Faltaba aquí, claro, pues ahí ya me había olvidado un momento. Mírenme, esto del ejercicio 2. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dejado esto para el final en cuanto a las fechas de ingreso, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, aquí mismo, agregar, ¿ya? Vamos a analizar tabla dinámica y tenemos por acá insertar segmentación de datos, escala de tiempo, ¿ya? Escala de tiempo, fecha de ingreso, porque la fecha de ingreso, obviamente que sí nos podría servir. Entonces, mira, ven, aunque esta data sería muy sencilla, por ejemplo, en meses tenemos trimestres, ¿ya? Tenemos el primer trimestre, por ejemplo, acá no me sale nada porque obviamente que está fuera del rango, ¿no? Pero acá, mira, ¿ve?
Cuando son valores más grandes, ahí sí podríamos hacer, mira, aquí por ejemplo la mayoría de casos en trimestre es muy preciso, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, años, y tendríamos, ¿no? ¿En qué año? Mira, ve, ahí se va actualizando. Y no hay nada, ¿no? Porque todo es desde qué año, desde el año 2001, 2002 creo que le he puesto ahí. Entonces, eso es por los años, ¿no? Por años. Tenemos de repente también aquí por meses, por trimestres, ¿ya? Entonces, eso sería interesante que ustedes lo puedan ver, porque obviamente tenemos fecha de ingreso, ¿no? Fecha de ingresos. Ahora sí, vamos a verlo por aquí. En el caso de las filas, ya tienes un acumulado. Si tienes en este caso por campos calculados, por filas o por columnas, en este caso tendríamos que hacer, ¿no? En qué campo lo vas a trabajar, ¿ya? A ver, vamos a chequear un momento para no, si no ahorita lo retomamos. Voy a guardarme el chat, sino para contestarlo luego a ver, un momento más preciso. Claro, Gonzalo nos dice, ¿no? También Liz, también podríamos plantearlo en cuanto a filas y columnas, ¿ya? Eso sería interesante chequear. Listo, señores. A ver, para hacer el último trabajo, ¿ya? Estos últimos minutos tenemos aquí, lo voy a guardar de todos modos. La tabla, la data 3, ¿ya? El tercer archivo. Mientras más datos tengamos, ¿ya? Porque un dashboard normalmente lo trabajamos pues con valores, con tablas grandes, ¿ya? A ver, atención, algo parecido a esto seguramente que estaban preguntando, ¿no? Ahí está, mira, ¿ve? A ver, vamos a dar algunos alcances nada más en esta última parte, ¿ya? Vamos a ver, aquí por ejemplo, tengo una tabla con productos, con años, el mes, ¿ya? La venta, las unidades, el vendedor y la región. Luego por acá tenemos, estos son carnes, estos son, en este caso, otro tipo de productos, verduras, carnes, lácteos. Vean, estas son las datas que nos van a servir, ¿ya? Entonces, vamos a chequear, son los mismos valores, vamos a chequear. Voy a utilizar solamente esta primera tablita, ¿ya? Recordándole que acá tenemos productos, años del año 92, ¿sí? Ahí está. Tenemos entonces solamente esta tablita, ¿ya? Acá está ordenada. Voy a seleccionar solamente esto y decimos, podemos usarlo como rango, pero ya ustedes vieron que cuando se actualiza hay que tener mucho cuidado. Y entonces le digo insertar por tabla. Creamos la tabla está desde A1 hasta G43, aceptamos. Y ahora tenemos entonces nuestra primera tabla. Vamos ahora a darle clic en insertar. Tenemos por aquí la tabla dinámica. Y acuérdate, también tenemos tablas dinámicas recomendadas, ¿no? Por ejemplo, mira, ve. Eso es lo que normalmente tú podrías explotar al máximo, ¿no? Mira, ve. La suma de ventas por región, la suma de unidades también por región, ¿ya? Suma de unidades por región. Mira, aquí ya él está detectando todo lo que puedes hacer. La suma de unidades, suma de ventas y suma, en este caso, general y otras más, ¿no? Entonces, mira, vamos a hacerlo, cancelamos, insertar tabla dinámica desde una tabla o rango, y tenemos entonces la tabla o rango, desde la tabla 1 en una hoja de cálculo nueva, ya, en una nueva, y aceptamos. Ahora, aquí, ¿qué tabla dinámica es? Es una tabla dinámica clásica, ¿bien? Entonces, si nosotros nos acostumbramos a las tablas dinámicas clásicas, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo hicimos hace un rato? Lo mismo que hemos hecho hace un momento, tenemos, a ver, por ejemplo, podríamos asignarle por año acá arriba. Mi informe va a ser detallado así, por región, las regiones aquí a un costado, y tenemos también, por ejemplo, bien, tenemos, por ejemplo, las unidades. Las unidades lo vamos a poner aquí en valores. ¿Y qué más podríamos poner en columnas? En columnas podríamos poner, por ejemplo, al vendedor. Y ahí tenemos un primer reporte. Esto de aquí lo voy a copiar todo y lo voy a pegar acá abajo, ¿ya? Si no te gusta trabajar con este tipo de tablas, clic derecho, opciones de tabla dinámica, y le vamos a cambiar. Donde dice mostrar, le decimos diseño de tabla clásica, ¿ya?
Esta era nuestra tabla clásica. Le quitamos, ¿no? Le hemos quitado. A diferencia de esta, mira, ve, esta es la tabla que normalmente ahora conocemos. Ahora, mira, el vendedor se lo voy a pasar a filas y podríamos tener, ¿no? En este, por cada región y cada vendedor. Ahora, si esto de acá ustedes lo intercambian, ¿ya? Pasamos esto para arriba, esto para abajo, va a tener repercusión. Sí, mira, ve, no es lo mismo, mira. Tenemos Duarte, Pérez, Valenzuela, ¿no? Y cada uno con la región en la que ha trabajado y tenemos así. Entonces, esto importa mucho cuando hacemos nuestros reportes, ¿bien? Y de repente ustedes quisieran ir variándolo, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta data, por ejemplo, cuando tengamos de repente que mostrar valores alternos, ¿no? O de repente por aquí hacer reportes diferentes. A ver, por ejemplo, vamos a modificar, por ejemplo, este último reporte, le voy a dejar tal como el anterior, ¿ya? Vamos a poner entonces al vendedor, lo dejo en columnas, y tenemos entonces por cada uno de ellos. A ver, Duarte, ¿no? ¿Qué valor representa en el este, en el norte, en el oeste o en el sur? Su total de ventas, ¿listos? Entonces, mira, ven, si nosotros queremos hacer esto, ya, me voy a quedar con vendedores, solamente me voy a quedar con un vendedor de Duarte y Pérez, ¿ya? Observa que solamente me estoy quedando con Duarte y con Pérez, ¿bien? Entonces, cuando nosotros queremos por aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vamos a modificar algunos valores, ¿se acuerdan esto? Suma de valores, configurar. Por ejemplo, yo quisiera que en este caso lo cambiemos y me muestre por columnas, ¿bien? Por columnas, ojo, por columnas. Aceptamos. Y ahí lo tenemos. Bien, lo tenemos entonces de esta manera. Bien, entonces en el este, si tú sumas estos cuatro valores, bien, vamos a sumarlo, mira, ve, igual la suma de estos cuatro valores, ahí está, ese 100%. Igual, si arrastramos por acá, 100%, o sea, todos estos 100%, 100%. Y si nosotros mostramos por acá ahora lo que hicimos hace un rato, ¿no? Duarte y Pérez nada más. Entonces, nosotros en algunos casos vamos a necesitar configurar, mostrar valores ya no como un porcentaje del total, sino de repente, por ejemplo, tenemos aquí lo que es el porcentaje o la diferencia, ¿no? O porcentaje de la diferencia de, y decimos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el campo base que puede ser región y el elemento base que sea, por ejemplo, ¿no? Con respecto a la región norte. Entonces, mira, ve, la región y la región norte. Aceptamos y mira, ve, por ejemplo, ¿cómo lo interpretarías estos valores? Claro, aquí, por ejemplo, no está bien hecho porque, mira, ve, me está diciendo, ¿no? El norte a un 115% y este valor no corresponde. Por ejemplo, aquí lo que haríamos sería mostrar valores, porcentaje de la diferencia, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el campo base, ¿cuál sería? El campo base podría ser el vendedor, ¿bien? De todos los vendedores, por ejemplo, el vendedor Duarte podría ser Duarte o Pérez. Pérez, y automáticamente, por ejemplo, aquí sí tenemos un porcentaje, ¿ya? Aquí sí tenemos un porcentaje. Esto de acá es la suma de todos, ¿ya? Entonces, por eso que ha salido así. Bien, entonces vamos a cambiarlo. Vamos a decir, el mostrar cómo el porcentaje de la diferencia, o simplemente le podríamos decir el porcentaje total de columnas. Ahí sí tendría más sentido, porque aquí lo tenemos, ¿no? Al 100%. Y si no, le cambiamos ahora el porcentaje, valor como, ya no de columnas, sino de filas. Aceptamos. Y ahí está, mira, ven. El 97% que es Duarte en el este, a un Pérez que tiene 7%, los dos, ¿cuántos suman? Suman 100%. Y si le cambiamos a Valenzuela, vean que automáticamente todo esto suman, pues ¿cuántos suman? 100%. Bien, entonces esto de los porcentajes, a ver, vamos a dejarlo así, mostrar cómo, valor de porcentaje, o simplemente, mira, si yo le digo porcentaje de el campo base, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podría ser en este caso el porcentaje de vendedor, ¿ya? Con respecto, por ejemplo, al siguiente, ¿ya? Ahí está. Bien, en este caso, por ejemplo, el total general se queda en 100. Lo está tomando como que si ese valor es parte de, ¿no? Parte de. Entonces vamos a
corresponder a los porcentajes. Por ejemplo, mira, acá ya no me está sumando correctamente, me está sumando al 183%. ¿Por qué? Porque todos estos valores, ¿no? Corresponden a un 46,40%. Solamente esto. Y si nosotros borramos, miren, ahí hay un descuadre, ¿no? Entonces lo único que hacemos es la suma de estos tres valores, ¿ya? Y ahí va a salir el 100%, ¿ve? Ahora sí salió el 100%. Entonces lo que estaba haciendo, obviamente que sería variarlo nada más con respecto a esos valores. ¿Listos? Ahora, en estos últimos 10 minutos, por favor, con esta tablita, vamos a hacer lo siguiente. Mira, ve, los dashboards que normalmente ustedes conocen, ya tenemos por aquí ventas, y por ejemplo, algo pequeñito, ¿ya? Algo pequeñito. Esta es la hoja de datos. Atención. Esta es la hoja de datos, solamente voy a usar con estos valores, ¿bien? Entonces, mira, si nosotros insertamos una nueva tabla por acá con tablas dinámicas, esta hoja, por favor, lo voy a copiar, ¿ya? Mover o copiar, crear una copia a un nuevo libro y aceptamos. ¿Listos? A ver, me voy a diseño de tabla, tabla 1. A esto le voy a llamar productos, ¿ya? Productos. Voy a insertar una nueva hoja y le voy a llamar tablas dinámicas y una nueva hoja donde voy a llamarle dashboard, ¿ya? A ver, vamos a pintar por aquí solamente un pequeño bloque, ¿ya? Ustedes luego lo pueden mejorar esto. Le voy a pintar por aquí. La columna D sería más angosta y todo esto, por ejemplo, lo voy a pintar acá. Solamente este rango, ¿ya? Y todo este bloque también lo voy a pintar. ¿Listos? Estas columnas podrían ser más pequeñas. Y miren, vamos a hacer un trabajo muy preciso. Como ya hemos avanzado a lo de las tablas, a ver, por ejemplo, si tenemos por aquí el total de ventas, ¿no? ¿Qué totales de ventas de repente te gustaría poner? A ver, si yo quisiera una pequeña tabla, voy a hacer por cada producto, ¿ya? Producto y ventas. Entonces vamos a hacer así, mira. Me ubico en esta hoja y le digo insertar, primero desde acá, insertar tabla dinámica desde una tabla o rango, que es esta tabla productos, y lo voy a llevar a mi hoja acá y acepto. ¿Bien? Y por acá le voy a decir por productos, ¿bien? Por productos que serían, ¿qué productos vamos a trabajar? Estos productos, vamos a ponerlo en filas, y el total de ventas, ya, por ejemplo, ventas, acá está, ventas, valores, ahí está. ¿Bien? Entonces ya tengo mis ventas por cada producto, ¿ya? Entonces, esto de aquí, ¿cómo lo podríamos representar? Mira, vamos a poner acá, ¿ya? Producto, y por acá le digo, por ejemplo, le podríamos poner ventas, ¿ya? Y de preferencia, por favor, hagan un clic ahí y le llamamos a la 4, ¿ya? Y arrastramos hacia abajo. Vamos a tener de esta tabla dinámica una tabla alterna. Y a las ventas le decimos igual a este valor. Mira que cuando hagamos esto, nos va a llamar a importar datos dinámicos. Ya, mira, término, importar datos dinámicos, una función, donde me dice de la tabla del campo ventas, bien, campo 1, mira, ve, campo de datos, la celda 3, lo está tomando como la cabecera, el producto, y el primer valor es de carne. Esto está entre comillas, mira, ve, enter. Si yo lo arrastro hacia abajo, si tú lo haces también, te va a llamar al mismo producto. Entonces, no podría estar haciendo esto fila por fila. ¿Por qué? Porque nos vamos a demorar demasiado. ¿Bien? Nos vamos a demorar demasiado, claro que sí. Entonces, ¿cómo lo harías esto? Lo haríamos diferente. ¿Ya? Ahí salvamos el momento, ¿no? Entonces, lo que tú harías, lo que yo te recomendaría es que en vez de carne, borres esto y le hagas referencia no a la celda B4, sino a la celda D4. ¿Ya? D4. D4, enter. ¿Y por qué? Cuando arrastres hacia abajo, está llamando ahora a D5, que sería cereales, y mira, cereales es 41.024. ¿Vieron la diferencia? Ahí está. ¿Listos? Entonces, como ya tengo este valor, ahora lo que podríamos hacer dentro de nuestro diseño acá, podríamos hacer esto. Con una ilustración, por ejemplo, podríamos trabajar esto, ¿ya? Mira, por ejemplo, vamos a poner por aquí, le vamos a pintar
con un relleno, de repente un relleno de forma con un degradado, un poco más oscuro tal vez, ¿bien? Y le vamos a poner un contorno de forma, por ejemplo, vamos a ponerle un contorno blanco, ¿ya? Y un contorno con un grosor, de repente, contorno, grosor a 3. Mucho, ¿no? A ver, contorno, grosor a 1,5. Ahora, aquí lo único que vamos a hacer es insertar una ilustración, una forma, cuadro de texto, y acá, por ejemplo, le podríamos decir igual, ¿igual a qué? A esta celda, y voy a decirle, por ejemplo, ventas, ¿ya? Ventas, enter. Y mira, cuando yo le diga a esta celda que sea igual, igual a la celda que está acá, que es ventas, enter, lo tengo así. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de que el texto sea dinámico, ¿ya? Entonces le digo sin relleno, le vamos a poner por aquí, ¿bien? Y le vamos a poner un valor más grande. Pero solamente para que me traiga ese valor, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Tú dirás así, pero mira, contorno de forma, sin contorno, y mira, vamos a arrastrar esto, y así como llamamos a E3, lo podemos llamar aquí en ahora a E4, E5, E6, ¿ya? Entonces decimos, este valor que llame a E4, este valor, perdón, E4, enter, y lo vamos a llamar ahora con un formato más grande, ¿no? Entonces ya tengo mis ventas, le voy a poner amarillo de repente, y ahí le pongo también amarillo, o le pongo, por ejemplo, puede ser un color blanco, y tenemos, pero este valor de ventas como tal vez quieres ponerle, ¿no? Carnes, cereales, lácteos, verduras. Entonces, esto ya no sería E3. ¿Qué valor le darías? Por ejemplo, le daríamos D4, ¿no? Esto sería para nosotros, uy, ¿qué pasó acá? D4, ¿no? D4. Y le vamos a dar un formato más bello, de repente ustedes le dan ahí, ¿ya? Ahora, miren, si este valor es una cantidad, acuérdate de esto, ¿ya? Vamos a decir formato, para esto le vamos a poner un formato de contabilidad, para que ese mismo formato lo atrape acá, ¿ves? Miren, acá es más grande, entonces lo vamos a reducir. Y como acá dice carne, era de 4, ¿no? Entonces, mira, ve, todo esto me lo voy a copiar hacia la derecha. ¿Cuántos valores tenemos? Acuérdate de esto. Son 4, ¿no? Carne, cereales, lácteos y verduras. Entonces estamos hablando de 5, de 6, de 7, D y E, ¿no? Entonces esto sí era d 4, ahora es d 5, esto sería d 6, esto sería d 7. Y para copiar el formato simplemente le vamos dando, mira, ¿ves? Cereales, lácteos, verduras, ahí está. Y este valor, ¿cuánto era? E4, ¿no? E4 le pasamos ahora a E5, este sería E6, esto sería E7, ¿ya? ¿Qué más sería? Cambiarle, copiarle el formato, ¿ya? El formato de los lácteos, el formato de esto. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿qué nos faltó? Nos faltarían los gráficos. Por ejemplo, si tenemos todos estos valores, tal vez de repente ustedes quieren copiar, pegamos por aquí, y por ejemplo, yo tengo la suma de valores, pero de repente quiero por región, o quiero por vendedor, ¿no? Y quito, por ejemplo, productos, solamente ventas y productos. Esto de acá lo pudimos haber hecho así, ¿no? Vendedor, por acá teníamos ventas y el vendedor, y solamente era igual a Duarte, y Duarte lo copiamos hacia abajo. Como es texto no hay problema, igual a este valor, y para que no diga Duarte, borramos y lo copiamos a D11, y D11 arrastramos hacia abajo. Esto de aquí nos permite hacer un pequeño gráfico, por ejemplo, un gráfico como este, en columnas, y este valor, esta gráfica, lo podemos copiar y lo pegamos acá. Bien, entonces solamente aquí, solamente quedaría formato, relleno, sin relleno, y de repente por aquí, en el caso también de los gráficos, formato, contorno, sin contorno. Bien, estos textos ya ustedes saben que se pueden personalizar de la mejor forma. De repente le quitamos ahí, también le quitamos
las líneas, en este caso líneas de cuadrícula. Bien, le ponemos ahí. Y para esto también acuérdense de las etiquetas de datos, muy importante, ¿no? Por ejemplo, en la base externa, o más opciones, tenemos, por ejemplo, aquí, cambiarle solamente el color, un poquito más grande de repente. Y nos faltaría la segmentación. Aquí tú le puedes agregar todos los gráficos que quieras, ¿ya? Esto sería de repente total por vendedor, total por región, total por todo lo que tú más o menos ya has podido evidenciar. Por ejemplo, si queremos por aquí, regalen un par de minutos máximo, por favor, considerando los minutos que también perdimos al inicio para poder terminar un poquito más este gráfico, ¿ya? Queremos quitarle de repente vendedor, le pongo región, ahí está, y tenemos las 4 regiones. Entonces, si tú quisieras, podríamos hacer esto mismo, ¿no? Por aquí, ¿cómo sería? Región, ventas, bien, y llamamos al valor del este, arrastramos hacia abajo, las ventas sería igual a este valor. Acuérdate que este sería conveniente no ponerlo así, sino como una referencia a la región, arrastrar hacia abajo, marcábamos por aquí, y de repente alguien quiere hacer esto, ¿no? Insertar un gráfico, de repente, por ejemplo, podría ser un gráfico de circular, ya, o sectorial, con las ventas, más por aquí, etiqueta de datos, y esto de aquí, que hemos recordado hoy día cómo se hacía, poderlo mostrar así, ¿no? Entonces, mira, tenemos ventas, esto me lo copio y me lo llevo a mi dashboard, y aquí obviamente que podríamos darle el formato relleno, sin relleno, ¿bien? Estos valores, acuérdate que solamente es cambiarle los colores por aquí, un poquito más grande. Estos valores también. ¿Cómo le llamaríamos a esto? Ventas por región, ¿no? Ahí tenemos las regiones. Recordarles que es solamente la cuestión de agregar. Ya tenemos por aquí contorno, formato, contorno, sin contorno. Y por acá le vamos a decir entonces ventas por región. Es más, ese texto, si tú quieres, lo puedes eliminar, ¿ya? Y aunque ya tuviste que se puede personalizar, y este texto de acá le puedes poner aquí. Simplemente lo duplicas, le quitamos el enlace de acá arriba, ¿bien? Entonces vamos a quedarnos como texto de ventas por región. Si tú prefieres así, ¿no? Ya tú sabes que le vas a agregar todos los gráficos que quieras. Eso también igualmente, si quieres, lo puedes borrar y le pones otro título o de acá arriba igualito, ¿ya? Y lo único que faltaría es hacer esto. De aquí insertamos, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan de la segmentación de datos? Teníamos, por ejemplo, ¿no? Podíamos hacerlo por año, por mes, por vendedor, por región, por producto. Mira, ¿ve? Todas estas segmentaciones las podríamos llevar a dónde. Lo voy a copiar, lo pego en mi dashboard, ¿ya? Y lo pegaríamos, por ejemplo, por aquí. Lo podríamos pegar por acá, por años. Por años, por ejemplo, si te interesa, ponerlo por acá por años. En segmentación le decimos columnas, en 4 columnas. Bien, ¿son cuántos? 4 columnas, son 3 años nada más, entonces por año, 3 años ahí. Los meses también igual lo puedes poner de repente en 12 columnas, ¿no? La región. Y lo que queremos entonces, por ejemplo, vamos a borrar meses, voy a poner acá por vendedor, y por acá ponemos este de acá. Una vez que ustedes lo personalicen, también pueden personalizarlo, por eso tienen acá los controles, mira, pueden hacer los cambios de cada uno de ellos o personalizarlo por cada uno. Y simplemente recordarles, ¿no? Las conexiones de informes. Acuérdate que deben estar con todas tus tablas dinámicas, ¿ya? Todas tus tablas deben estar renombradas, ¿bien? De la misma forma como lo hemos hecho durante la sesión, y acá también. Entonces, si alguien nos pide, por ejemplo, a ver, aquí obviamente que faltarían más gráficos, ¿no? Y la data, por ejemplo. Año 2000, año 1992, clic, automáticamente, mira, todos los datos cambiaron. Borramos. El 94, aquí por ejemplo, ¿no? Este valor no está considerando, ¿no? Habría que verificar por qué, ¿ya? Pero ahí está, mira, ¿ve? Este valor, después, pues cereales, ¿ya? Este valor no está llamando, ¿por qué? Porque obviamente que no hay nada ahí, ¿no? No hay nada ahí. Pero mire, si fuesen más valores, obviamente que sí funcionaría a la perfección, ¿no? Queremos solamente vendedor de Pérez. Ahí está, Pérez, pero ya, porque estaba utilizando otro filtro, ¿ya?
Entonces, miren, ahí automáticamente la data depende solamente, ¿no? Si borramos, ahí está, toda la data es dinámica. Bien, entonces ahí obviamente que faltaría simplemente hacer algunos ajustes y ya sería todo de parte de el desarrollo, ¿no? De un mini dashboard, ¿no? O un mini tablero de control. Bien, entonces esperando que haya sido de su agrado la sesión, doy por finalizada esta última clase del curso de gestión de datos dinámicos. Un abrazo, muy buenos días. Por favor, todavía no se retiren de sala.